Señor Dios Todopoderoso, te pido que me des la sabiduría del cielo para enseñar tus sagradas escrituras a este pueblo tuyo y a los que nos escuchan por la radio, por la internet. Señor, edifica y que prospere y que riegue la tierra y que la haga germinar y que cambie los corazones. Y háblanos, Señor, para hacer las cosas como tú ordenas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a comenzar nuestro soldado número 55 y seguimos con Nehemías, planificando en fe. Hermano, si ustedes recuerdan bien el capítulo anterior de Nehemías cuando supo, enterado por los parientes que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, el muro derribado, las puertas de la ciudad quemadas, nadie vivía ahí, era un desierto, él lloró y ayunó. Vamos a recordar lo que él dijo en el primer capítulo. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Estaban en deshonor, en miseria, vergüenza. Y el muro de Jerusalén como derribado y sus puertas quemadas al fuego. Una ciudad en ese tiempo que había tantos asaltos e invasiones, era necesario que la ciudad estuvieran amuralladas y con las puertas bien plantadas. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y él oró por meses, orando, diciéndole a Dios que retornara al pueblo de Israel, a la ciudad, que volvieran a ese amor de Dios a través de la ley, de la obediencia a la ley de Dios. Y vamos a hablar sobre este segundo capítulo, que han pasado meses, y lo extraordinario de este capítulo es que Nehemías está haciendo una planificación en fe. Usted sabe que hubo un pueblo de Estados Unidos que se pasó una sequía larga, y el pueblo estaba orando porque lloviera, porque habían sembrado y no caía, y llorando y orando. Y el único que tenía fe en ese pueblo era un niño porque traía un paraguas, hermano. Él daba por descontado que Dios lo iba a hacer llover, pero los otros venían sin paraguas. Eso te indicaba de que ese niño estaba preparado para eso. Bueno, Nehemías está planificando, dando por sentado los meses de oración y ayuno y duelo, de que Dios iba a responder. Y por eso que cuando se enfrenta al rey o le encara al rey, todo está bien detallado. Vamos a ver este asunto. En primer lugar, vamos a ver el momento, porque dice, él oraba en el primer capítulo, Señor, concédeme hallar gracia delante de este hombre, de este varón, o sea, del rey, porque él era esclavo. Él era un esclavo que estaba en la corte, vivía bien, comía bien, estaba rodeado de todos los lujos del rey, el hombre de más confianza del rey, pero era un esclavo, él no podía disponer de sí mismo, de irse allá a reconstruir los muros. Dice vamos a ver, capítulo 2, versículo 1 al 3. Sucedió en el mes de Nisán, meses después, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, acuérdense que él era copero, él tenía que probar primero el vino para evitar un envenenamiento al rey. El copero se sacrificaba y lo quedaban mirándolo para ver si estaba el veneno bien, había veneno o no había veneno. Era un trabajo de confianza. Y tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Hermano, en el tiempo bíblico de esta antigüedad, tú no podías venir con malas caras. Me recuerda el interior, porque a veces te mandaban a hacer algo cualquiera. Vaya a hacerme este mandado. Y sin malas caras. O sea, el siervo tenía que estar siempre en una actitud de que lo estoy haciendo porque lo quiero hacer, porque me agrada hacerlo. Pero ahora Nehemías está con una cara triste, peligroso. Dice, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón, a ti está afectándote algo profundamente. Entonces dice, temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey,
¿Cómo estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, no menciona el nombre de Jerusalén, está desierta, nadie vive allí, y sus puertas consumidas por el fuego? Y eso es lo que hace Dios con nosotros también. Venimos destruidos, con ruinas, con caliche, con escombro, y Dios nos edifica de nuevo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dice, ¿cómo no voy a estar así si la ciudad está desierta y consumida por el fuego? Entonces, cuando se dio el momento en que el rey, es el rey el que pregunta, ¿por qué estás así? Llegó el momento de decir el por qué. Primero dice el por qué. ¿Cuál es el por qué? Porque los muros están destruidos, porque las puertas de la ciudad están quemadas, porque está desierta y es una vergüenza toda la ciudad como está. Entonces ya está dicha la petición, pero como el rey no es tonto, esa era una forma disimulada de decir, dame permiso para ir allá. Pero él, si son gente sabia, sigamos leyendo, viene lo que es ¿qué dice el rey? Verso 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Cuando uno ora, ¿cómo hace uno? ¿Cómo debe ser? Específico. Cuando yo me encuentro con gente que no conoce a Cristo, digo, bueno, vamos a orar. Sí, yo quiero orar por la paz del mundo. Digo, específico. ¿Qué paz quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pides? Y cuando él dice, ¿qué pides? Hay que ser específico. ¿Cuál es la petición? Dice, entonces oré al Dios. En ese momento, eso es una micro oración, una oración relámpago. Oré al Dios de los cielos, me habrá dicho, Señor, ayúdame. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, envíame a Jerusalén, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hermano, reedificar toda una ciudad, todo un muro de una ciudad, una obra extraordinaria de un esclavo. Era un siervo de alto rango, pero siervo al fin, y tenía que ir. Dice, dame la oportunidad de reedificar todo el muro de la ciudad destruida. Muy bien, ¿cuál es la petición? Dame el permiso para reedificar la ciudad. Pero el rey, hombre práctico, va más allá. Y le dice, el rey le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo vuelves? Veamos. Dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. En este caso la reina fue buena, porque estoy seguro que la reina se cuadró. Yo creo que hay que ayudarlo. Si ella hubiera dicho, no. Pero ahí la reina fue un apoyo. La reina estaba al lado, dice, y le pregunta al rey directamente, ¿cuánto durará tu viaje? Dígame, hermano, si no había que planificar muy bien el cronograma de trabajo para rectificar ese muro. ¿Cuánto durará ese viaje? En esos meses de oración, de preparación, un hombre inteligente comenzó a hacer cálculos de cuánto puede durarme la rectificación de un muro. Y dice, ¿y cuándo volverás? Primero, ¿cuánto tiempo dura el viaje? Hay un tiempo. El otro tiempo es cuánto tardas en reedificarlo y cuándo vas a regresar. Hermano, yo quiero que también usted, cuando planifiquemos algo en fe, pongamos tiempo. Porque cuando usted no pone tiempo, las cosas se van, los días se van pasando y viene la pereza y va postergando y postergando. Póngase tiempo. A mí me encanta ponerme yo mismo tiempo, emplazarme yo mismo, patearme yo mismo. Porque si tú no pones tiempo, las cosas quedan en el aire. Bueno, y aquí estaba, Nehemías ya tenía la planificación. ¿Cuánto dura el viaje? ¿Cuánto dura la reedificación? ¿Y cuándo vengo de vuelta? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. ¿Era un hombre planificado? Ah, no, yo salgo en fe, Dios está conmigo. No, vale. Oye, pero asegúrate muy bien de que va. No, Dios está conmigo. No hay que ni que verificar las llantas del carro. Por favor, ¿eso qué es? Eso es lo más insensato que hay. Cuando Cristo dice que cuando vas a construir una casa, ¿qué dice?
calcula bien los costos de la casa, no sea que te falten materiales. ¿Ha pasado eso? Sí, ha pasado bastante eso. Porque entonces tú, como Nehemías, Señor, yo estoy orando para que el rey me dé la gracia de ir allá. Pero si él me dice, vale, ve, pero me pregunta, ¿cuándo vas de regreso? Él tenía que tener una planificación hecha. Así que, ¿es malo planear? Pregunto. También es un acto de fe. Él daba por descontado que Dios le iba a dar el favor de la gracia de Dios. Él está orando para que se le autorice, pero tiene un plan. Gloria sea al Señor. Me gusta eso. Me gusta eso. ¿Se acuerdan aquella tentación que le puso el diablo a Cristo? Una de ellas era, súbete al pináculo del templo y tírate. El Salmo 91 dice que los ángeles te cargarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mutiló un par de versículos y eso es mucha tentación que hay muchos creyentes, tú sabes, que se tiran. Señor, en fe te hago esto. Apáñame, Señor. Apáñame con tus ángeles. Y así mismo se han metido a comprar carros que no pueden pagar. Ponle la pie al carro y di esto en el nombre de Jehová, en el nombre mío. Pasa, y tú, ¿cuánto tú ganas? Está bien, hay que tener fe, pero planificando. Dios nos ha dado la capacidad y nos da la inteligencia y la sabiduría. Y el que dice que el que tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídale a Dios, el cual lo da, ¿qué? ¿Cómo? Abundantemente. Yo creo que el Señor la da abundantemente para no ser bruto, ¿sabes? Abundantemente y sin reproche. Y le será dada. Bien, entonces, miren, le voy a decir exactamente. Vámonos al versículo donde Nehemías termina la obra. Y leamos, Nehemías 6, 15 y 16. Dice, fue terminado pues el muro el día 25 del mes de Elul. Esta fecha está establecida, porque de acuerdo al libro de Daniel, la fecha que se termina el muro cuenta para establecer los 70 semanas de Dios le dio a Israel. Esta fecha es importante. ¿En cuántos días? En 52 días. Hay un par de puentes que están haciendo por allá por el campamento. Bueno, llevan como 6 meses. O cuidado que más, 8. Y son 2 puentecitos. Y esto en 52 días los muros de toda una ciudad. Eso solamente hay. Y termina leyendo. Y cuando lo oyeron, escuchen, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y es verdad. En medio de una gran oposición se hizo un muro en 52 días. Bueno, ¿y cómo? Conforme al tiempo que Nehemías le dijo al rey. Ni un día más ni un día menos. Maravilloso eso. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiero decir con todo esto? Planifiquemos en fe. Dios nos da el brazo abierto, pero si el Señor contesta, ¿tenemos ya la ejecución del plan? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Entonces, el rey pregunta, ¿qué quieres? ¿Cuánto dura el viaje? ¿Cuándo vienes de regreso? Y está contestado todo. A cálculos muy precisos. Y ahora, ¿qué pide Nehemías adicionalmente? Esto es algo interesante también. Que dice el rey, dale, vaya y reedifique. Y se va así. Se va sin nada de respaldo. ¿Qué pidió Nehemías? Veamos, versículos 7 y 8. Además, dije al rey, si le place al rey. Qué bueno, cómo se habla, ¿no? Cuando uno respeta la autoridad. Si usted quiere, si a usted le parece, si a usted le place, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río. Eran cartas de salvoconductos. Dice, para que me franqueen el paso. Él tenía que venir con cartas autorizadas por el rey directamente de su puño y letra. Denle el paso al gobernador
Nehemías, que va de parte mío, que va directamente a edificar los muros. Eso estaba precisado. Y cuando está el rey puesto ahí, yo me acuerdo cuando trabajaba, ¿no? Yo trabajé por 25 años, estuve de abogado mucho tiempo, pero cuando el gerente, tú hacías una carta a él, y él pone, arriba nada más ponía aprobado, y ¡ram! Ponía su rúbrica abajo. Todo el mundo hacía así. El jefe lo aprobó. Y tú cualquier cosa, ¿tú por qué hiciste eso, Fernando? Aquí está. El rey lo aprobó. Entonces Nehemías venía con su salvoconducto. Él no se iba así tirándose, ay, que me atajen, ya Dios va conmigo. No, ahí va. Con el salvoconducto de mano. Y también, para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque, o sea, un guardabosque, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. También al guardabosque tú le puedes decir, mira, córtame eso, ¿y dónde está tu carta? Aquí está. El rey me dice que corte toda la madera necesaria para reedificar tanto el muro como las puertas. Eso no es. ¿Ah? ¿Nos enseña eso algo a nosotros? Una de las cosas que nosotros los latinos que tenemos que aprender, que a diferencia de la cultura americana, cuando a veces venían los americanos acá de ciertas iglesias, yo sabía que el americano no da un paso si no hay un plan. Y la primera pregunta que me dice, oh pastor, ¿tiene algún plan? Y yo sacaba el mío. Y entonces primero se sorprendía que era latino con plan. Y entonces guardaban el de ellos. Entonces, ¿quién comandaba la dirección? Pero normalmente, sí, hermano, ¿tienen un plan? No, bueno, aquí hay uno. Ese plan tenía horario, hora de comida, hora de buscar los buses, hora de dormir, hora de estudio, división de equipo, quién era el líder principal, las diferentes comisiones. Entonces, cuando íbamos a Rumania, ellos se manejaban así, en bloque. Todo estaba ya bien establecido. ¿Qué es lo único que le ganábamos nosotros a ellos? Por lo menos es que teníamos capacidad de relacionarnos más. Por ejemplo, los rumanos son como nosotros, son latinos. La última colonia que se liberó de Roma fue Rumania. Son latinos, es como si hablaran, parece como italiano eso, pero es que es una lengua que sale del latín. Entonces todas las noches me esperaban el último estudio. ¿Dónde está el pastor Fernández? No, lo invitó un rumano por una casa. Y mañana otro es el rumano que le invitó a otra casa. Yo pero... Entonces comenzaron, al último día lloraron. ¿Por qué será que nosotros tenemos 10 años de estar viniendo aquí a Rumania y nadie nos invita a sus casas? ¿Ok? ¿Qué tienen ellos que aprender nosotros? La relación. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de ellos? La planificación. Porque claro, si se mantienen tan apegados al plan que se mueven así. Se mueven así. Y les falta salir a confraternizar. Pero lo que voy es importante el plan. Porque el que no tiene plan no sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Es como tener el carro empty, ¿no? Él llega. Él llega. Él llega, Señor. ¿Ah? Tengo el carro dañado, se le entra el agua por el techo y viene la lluvia. Señor, reprendo esa lluvia. Oye, arregla el techo, hermano. ¿Qué pasa? Oye. O un campesino que yo escuché un testimonio. Hermano, yo tenía mucha hambre. Y estaba en mi ranchito, ahí oré, Señor, dame comida, dame la comida. Y entró una gallina. Oh, Señor, gracia era ajena. Y el problema al día siguiente. Entonces hay una especie de superstición en la fe nosotros evangélicas. Que estamos creyendo en una superfe que rompe inclusive el orden. Que rompe la inteligencia. Que ofende inclusive a Dios. Y que es tentar a Dios al tirarnos de nosotros, que Dios tiene que respaldarnos
en todas las aventuras locas que decidimos hacer. Entonces, bien, volviendo a nuestro texto, pidió carta para franquear las diferentes fronteras. Recuerden que era un imperio enorme y había gente de diferentes lenguas y todo eso. Dice que le pidió al guardabosque madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad. Y la casa en que yo estaré. Es decir, que él iba a vivir, iba a reedificar inclusive una casa de palacio que estaba hecha una mugre, desierta, sin nadie. Él iba a estar ahí adentro. Eso está exactamente, hermano, ¿sabe cómo qué? Una de las historias que tenemos que leer nosotros los panameños es la construcción del Canal de Panamá. ¿Cuál era el punto más difícil de la construcción del Canal de Panamá? El corte Culebra. Se trancó todo ahí. Y vino un ingeniero Stevens de Estados Unidos, que fue el que hizo la línea interoceánica de costa a costa de los Estados Unidos del ferrocarril. Y él dice, y le invitaron a que viniera a la construcción del Canal de Panamá. ¿Qué hizo él? Él hizo su tienda, su casa, ahí mismo en el corte Culebra. Ahí se instaló. Y comenzó a meter rieles por dentro, a sacar las rocas. ¿Dónde quedaron todas esas roquerías que salieron de ahí? En lo que llamamos nosotros la calzada de Amador. Todo lo que es el Cojue, eso son rocas que salieron de ahí. Hizo un gran rompeolas. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde vivió Nehemías? Adentro de la ciudad desierta. Voy a reedificar la casa donde voy a estar, la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dios concedió todas las peticiones. Todo lo resolvió el Señor. Amén. Hubo un respaldo, pero hubo inteligencia que Dios nos da, la sabiduría para hacerlo bien. Según la benéfica mano de Dios. Él siempre le dio la gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Versos 9 y 10. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y le dio las cartas del rey. Él estaba entregando los salvoconductos, iba pasando. Y el rey, escuchen, el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, a diferencia de Esdras. Esdras sí fue sin pelotón, sin ejército. Pero por lo menos Nehemías tenía soldados allí. Y capitanes del ejército. No se fue solo. Pero yéndolo, aquí viene, cada cosa grande que se haga en el nombre del Señor, para su gloria, dentro del plan de Dios, siempre va a haber oposición. Inevitablemente va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Inmediatamente dice, pero oyéndolo, Sanbalat Horonita, escuchen, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Satanás no quiere el bien, quiere el mal, que nos mantengamos en vergüenza, en oprobio, humillados, insultados. Él no quiere la reconstrucción, él no quiere la edificación. Y estos son los que se van a oponer a todo lo largo del libro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las cartas. ¿Qué tal si se hubiera ido Nehemías sin cartas del rey? Hubieran dicho enseguida, hay un alzamiento de los judíos, hay una rebelión de los judíos contra el rey. Pero ahí estaba la carta autorizando el proyecto de reconstrucción. Muy bien. Entonces, viene otra parte también que es supremamente maravillosa. Algo grande es que el líder de Dios, el hombre de Dios, hay hasta el método científico. El método científico, el primer principio para pensar como científico es la observación. ¿Qué hizo Nehemías? Antes de abrir la boca, se fue a reconocer la ciudad destruida, para que no le metieran cuento, para saber en qué condición estaba la ciudad. Vamos a leer esta parte, dice verso 11. Llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Posiblemente haya habido un día de descanso, un día para conocer a la gente, para medir quiénes eran los que estaban allí. Me levanté de noche
después de esos 3 días, ¿a qué hora fue la inspección de la situación? De noche. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Calladito. Si hubiéramos sido muy latinos, lo sabe todo el mundo y no hemos comenzado todavía. Pero ahí calladito, viendo. ¿Y por qué era necesario quedarse callado? Para no anticipar que el enemigo actúe. Y dice, ni había cabalgadura conmigo, o sea, no había caballo. No había caballo de respaldo, porque dice, excepto la única en que yo cabalgaba. De ese grupito minúsculo, solamente Nehemías tenía su caballo. Y dice, y salí de noche. Y aquí habla, hasta en los lugares que son famosas estas puertas de Jerusalén. Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar. El muladar debe ser el crematorio, supuestamente. Dice, observé los muros de Jerusalén que estaban como derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego, una ciudad destruida. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba, ni el caballo podía pasar por ahí, de los escombros que estaban uno encima del otro. Sigamos leyendo, verso 15, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Nadie sabía, se fue ahí silenciosamente. Observar. Uno nunca puede abrir la boca si no sabe dónde está metido. Dice, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nadie sabía. Primero que tiene que conocer uno cuando va a hacer algo, con qué va a trabajar, cuál es el medio, cuál es el contexto que uno se va a resolver. Voy a hacer otro ejemplo del canal de Panamá. Hubo un francés. ¿Quién fue el que hizo el canal francés? El ingeniero Fernando de Lesseps. Y los franceses sentían un orgullo en el Colegio de Ingenieros de Francia. Había mucha soberbia, mucha altivez allí. Y bueno, pensaron que ellos podían hacer el canal de Panamá mucho más chiquito. Y fue tal grado del renombre de Lesseps que dice, voy a hacer el canal de Panamá. Y salieron y crearon una especie de cooperativa o de asociación donde todos pusieron plata. Todo el pueblo se sumó en la gran empresa de Lesseps del canal de Panamá. Y Lesseps no conocía nada. Y hubo plata desembolsada y él salió. Cuando él se monta en el ferrocarril de Colón y viene a Panamá, manda a parar el tren para encontrarse con una jungla que en su vida había visto. Eso no es arena de Egipto. Eso no era la maquinaria de sacar arena y tener un montonón de esclavos allá. Era totalmente diferente. Y él se quedó deslumbrado porque no se imaginaba que es mucho más cortito, pero ¿cuánto acabó la fiebre amarilla y la malaria a los franceses? Miles murieron solamente con la fiebre amarilla. Y gracias a Dios que fracasaron también con el perdón de ellos, porque las esclusas hubieran sido más chiquititas también. ¿Cuál es el primer principio? Observar. ¿A qué me voy a enfrentar? Y fracasaron. El hijo de Lesseps quedó preso, Lesseps se muere, avergonzado, indignado. Fue una tragedia para mucha gente que metió plata y gente de bajos recursos en esas acciones del canal. Y fracasaron. Principio 1, observa. No le digo nada a nadie, viendo cómo estaba la situación. Él tenía el cálculo previo, pero no había enfrentado mismo verlo de cerca. Muy bien. Entonces viene la última parte, que es
la exhortación a la gente, a los judíos. Les dije pues, verso 17, ya se reúne en la noche o otro el día con la gente, los judíos. Vosotros veis el mal en que estamos. ¿Se está incluyendo? Él vive en la monarquía más fastuosa. El mal en que estamos. Cuando él oró también dice, nosotros hemos pecado. Ustedes saben el mal en que estamos. La ciudad está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Vengan, sumémonos. Y no estemos más en oprobio. Salgamos de esta vergüenza porque Dios está con nosotros. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Le está diciendo, Dios abrió la puerta de par en par. Y encontramos la gracia del rey con nosotros. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Hubo un júbilo. Porque estamos obligados a aprender mucho del liderazgo de Nehemías. Y veremos cómo se van repartiendo los sectores del muro por familias. Y cómo ellos y la oposición. Bueno, no nos adelantemos. Hermano, ¿por qué se dio la destrucción de Jerusalén? ¿Cuál fue la razón del oprobio y la vergüenza a los judíos? Porque se apartaron del libro de Dios, porque se apartaron de la ley de Dios. Y porque el Señor dice, si ustedes se separan de mí, van a pasar por maldiciones. Y así quedaron. Y yo pregunto, cuando Cristo entró en el templo de Jerusalén, ¿qué dijo él? Que habían convertido el templo ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Y cuál fue el destino final del templo de Jerusalén? Dijo el Señor proféticamente en Mateo 24, 1, 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí, ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué se derribó el templo de Jerusalén? Porque ahí no estaba Dios. Porque se había convertido en una cueva de ladrones. Y Dios tumba lo que no es de él. Bien, y así fue. En el año 70 después de Cristo, los romanos derribaron completamente y quemaron Jerusalén y el templo. Solamente lo hago para saber de dónde vienen los escombros. Y bueno, aquí en el último versículo se muestra que donde comienza Dios su obra, Satanás también comienza su plan de saboteo. Él va a sabotear toda la obra de avance de Dios. Y a nivel desde los siglos, el Señor avanza y Satanás se opone. Siempre va a ser así. Vamos a ver la última parte. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, ninguno judío, Horonita, amonita, árabe, hicieron escarnio. ¿Qué es escarnio? Es una burla humillante. Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Eran necesarias las cartas? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, miren, escuchen esto, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. A ver, ustedes no van a coger ni un palazo aquí, un palazo de pala, ni una pala, ni un ladrillo van a mover, porque ustedes no tienen parte con nosotros. Igualmente la iglesia de Cristo. El trabajo de la iglesia es con los creyentes, no en yugo desigual. Si alguien viniera a mí, un representante de corregimiento o algún alcalde, mira, a nosotros nos gustaría regalarle aquí al Dorado sillas para que se reúnan. Nada más le pido que diga atrás, donado por el alcalde tal. ¿Está bien o está mal? Dad a César
lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Respaldamos las autoridades, oramos por ellas, pero César es César y Dios es Dios. Entonces, lo que no podemos aceptar un yugo desigual. Y ellos no venían a ayudar, ellos venían a sabotear, a meterle un palo a la rueda de la carreta. Venían a sabotear. Aplicación final en este texto que estamos viendo. Hermano, ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo bien triste. La iglesia de Cristo en los postreros días se va a apartar de la verdad. No va a querer escuchar la sana palabra de Dios. Por tanto, va a estar en escombros. Uno va a Europa y las iglesias son museos para excursiones de turistas, pero no hay nadie adentro. Y la poca iglesia que hay teme mencionar la palabra pecado, teme hablar como Dios ordena y comienza a mimetizarse y a ser tibio, porque la iglesia de los tiempos finales va a ser tipo la Odisea, que no es ni fría ni caliente, sino tibia. Y usted se puede tomar un té frío o un té caliente, pero tibio nada. El Señor es un vomitivo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? 2 Timoteo 4, 2 al 5. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo se construye una sana iglesia? Con la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y ya es ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, porque no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, picazón de querer escuchar algo nuevo, se amontonarán maestros, se amontonarán predicadores, conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, que ellos quieren pastores que les prediquen lo que ellos quieren oír. Yo quiero tener plata, yo quiero que me den un marido. Es decir, váyase allá para el horóscopo, hermano. Pero con el Señor hay que hacer las cosas como Él dice. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo termina la iglesia entonces? Sin luz, sin sal, escombros, para ser pisoteada por los hombres, destruida. El gran desafío es que nosotros seamos como la iglesia de Antioquía, o como la iglesia más bien de Filadelfia, que predicaba la palabra y no negaba el nombre de Dios, y Dios le hizo abrir una puerta que nadie podía cerrar. Ser nosotros Filadelfia en tiempos de la Odisea. No sé si me estoy explicando. En los tiempos finales. Pero tú sé sobrio, y ahí es donde tenemos que ser sobrios. Soporta las aflicciones, asobra evangelista, cumple tu ministerio. Y el punto está en que Jerusalén quedó como quedó, porque sencillamente se apartó de la sana palabra del Señor. Sin embargo, el Salmo 1 dice que aquel hombre de Dios que medita en su palabra de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Ahí tiene la prosperidad, en la obediencia al Señor. Pero si no lo hacemos, la iglesia va a quedar en escombros, como está Europa. ¿Y cómo se está apagando la luz del Evangelio y de la santa palabra de Dios? Bueno, Señor, te doy gracias por todas estas instrucciones que aprendemos de Nehemías, Padre. Te pido pues que aprendamos a planificar, a orar, planificar, y la mano benéfica de Dios estará con nosotros. Que prediquemos la palabra para que tú seas el dueño de la iglesia y de la obra. Que tú prosperes todo lo que hagamos, Señor. Glorifícate, mis hermanos, y que tengamos el celo de Nehemías, que inclusive deja su posición ventajosa para ser humillado con el pueblo de Dios. Padre, gracias te doy por este ejemplo. Que seamos así, Señor. Que pongamos por obra lo que tú nos has designado, Señor.
No nos dejes caer en una iglesia apagada de fábulas, sino una iglesia que te ame y que te obedezca. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano.